Ok, ahí nos avisaron que estamos siendo grabados y arrancamos. Bueno, vamos con el teórico número 5. Ya habiendo entrado en junio, bueno, ya en esta escala de esta altura del año, vamos a empezar a discutir el área de proyecto, ya el proyecto anual, y un poco como les deben haber anticipado en los respectivos talleres, vamos a trabajar sobre, bueno, como les han anticipado en respectivos talleres y como han recibido algún tipo de spoiler en la visita a sitio que tuvimos ya hace un tiempo, vamos a trabajar sobre ciudad universitaria. Un poco la idea de hoy es discutir ciertas condiciones que tienen que ver con ciudad universitaria. Vamos a tratar de dar un teórico bastante rápido. Digo siempre tratar porque después tardan 1 hora y 20, 1 hora y media bueno, por ejemplo, los adscriptos me dicen no ilusiones a la gente porque después la terminás decepcionando con el tiempo. Así que bueno, es una cuestión que me ha pasado toda mi vida, esto de prometer y después decepcionar con el tiempo. Vamos rápido en esa misma lógica. Teórico 5, un poco el teórico de hoy tiene que ver con ciudad universitaria de la UNC, localización, situación y potencialidad futura, y un poco lo que nos interesa tratar fuertemente son las potencialidades del lugar, las relaciones urbano-territoriales, ¿no? Les comento un poco el orden del teórico en esta estructura que vamos a plantear hoy. Vamos a hablar de las estrategias, de la operativización de las estrategias de intervención sobre el predio, y les traemos dos ejemplos de estrategias sobre ciudad universitaria, ya que la estrategia de este año es diferente del año anterior, que va a ser contada por sus propios autores, ¿no? Así que está DJ Keila, por un lado, que nos van a contar su estrategia, y por otro lado, Pía, Fernanda y Clary, que van a hacer lo propio. Eh, Vamos adelante con el teórico. ¿Alguien está ahí de los estudiantes, por favor? ¿Pueden hacer una señal de vida? ¿Pueden declarar que están presentes para que no pensemos que se han conectado y Ahí por están... el chat. Tanto... Sí, ¿Cómo? profe. Sí, profe, acá estamos. Muy bien, qué bueno. Bueno, muchas gracias por estar ahí, por lo menos con el micrófono prendido. ¿Tenemos algún chat que Sí, sirva? nada, o sea, estamos acá, estamos presentes, sí, profe, estamos presentes, sí, estamos. Bueno. Estamos abajo de las sábanas, estamos con las sábanas acá, estamos tratando de que si prendemos una cámara se va a ver realmente cómo estamos, pero bueno, no importa, confiamos en ustedes, así que vamos para adelante. Como siempre hablábamos de la operativización de la estrategia, vamos a ir de lo general a lo particular, siempre un poco esta lógica de trabajar de esta manera, desde el hecho arquitectónico, ir tocando escalas y en función de la multiescalaridad del hecho arquitectónico, vamos de lo general a lo particular, un poco empezar a discutir la ciudad de Córdoba o intentar interpretar primeras situaciones que tienen que ver con el reconocimiento de la ciudad de Córdoba. Acá ahora necesito que me digan, viendo esta mancha, la mancha urbana a escala satelital, a escala satélite, qué cuestiones de Córdoba reconocen cuando miramos Córdoba, ¿no? En esta escala satélite, ¿no? El río. El río, muy bien. La circunvalación. Río, circunvalación. Ahí voy, denme un tiempo que termine de dibujar, o sea, que vaya dibujando rápido. Circunvalación, ¿sí? Escucho. ¿Qué más? En el chat dicen Parque Sarmiento, Ger. Ah, mirá, Parque Sarmiento, por acá. Como mancha, muy bien. Cañada, muy bien. Acá se ve claramente lo que es la mancha de la ciudad. Estación Cañada. ¿Qué más? Horacio. ¿Qué más? Ahí dicen en el chat el jockey. El jockey. Acá se ve El claramente. hipódromo.
el hipódromo, muy bien. Ahí marcaban en el turno noche el Kempes, en este punto por acá, algunas de las planchas ferroviarias, la situación de la Nueva Córdoba en relación al Parque Sarmiento y Ciudad Universitaria y el sistema Río, un poco lo que veíamos. Axel te menciona al ferrocarril, a las líneas de ferrocarril. Las líneas de ferrocarril, muy bien. Y un poco les estaba empezando a comentar esta situación de Nueva Córdoba, planta fundacional de la ciudad, el PAC Nueva Córdoba y esta propuesta higienista Parque Sarmiento, su relación con Ciudad Universitaria y este punto de vínculo entre lo que es Parque Sarmiento, zoológico, Parque de la Biodiversidad ahora, o algo por el estilo, y el sistema del río, ¿no? Luego las grandes planchas ferroviarias, el hipódromo, como veían previamente, el sistema de ciertos trazados de estructura de arribo a la centralidad, perdón, en esta dinámica de estructura hemos hablado radiocéntrica y monocéntrica muy clara de la ciudad. Entonces, cuando empezamos a discutir Córdoba desde la escala satélite, empezamos a reconocer un montón de variables que le son propias, más allá de verla como una gran mancha colmatada y ampliamente cementada. Si nosotros tuviésemos que volver a discutir la percepción que tenemos de la ciudad, observaríamos claramente que se ve claramente cementada con una visión fuertemente colmatada, o sea, de un alto nivel de cementado, y los espacios verdes, ya sea la reserva del sur, que en este momento se transformó en manantiales, sea de hecho Parque Sarmiento, Ciudad Universitaria, o lo que sería el Parque San Martín, son como elementos muy particulares y muy puntuales dentro de lo que es la planta de una ciudad que se la ve con ese nivel de colmatado, de cementado. Espero que esté quedando claro, me hacen un par de comentarios y sigo adelante. Gracias. Ya haciendo un zoom un poquito más intermedio, saltando ya de escala, de la escala más general a una un tanto más particular, empezamos a observar, y en cuestiones, como les decía en el teórico anterior, vínculos de un sistema espacial, de un sistema de espacios verdes y espacios públicos que tienen que ver con el PAC, Parque Sarmiento, zoológico, Parque de la Biodiversidad, Sistema del Río. Acá vemos un poco los predios de la Casa de Gobierno, el sistema de los dos edificios, lo que sería la terminal de transporte público, y como bien comentaban, Sistema de Río, en un vínculo fortísimo con el área central, con el área fundacional de la ciudad, ¿sí? Y acá nuestro punto de, creo, mayor densidad dentro de la ciudad, es el PAC de Nueva Córdoba, donde muchos de ustedes residen. Está ampliamente densificado, con una muy baja oferta de espacio público, ni te digo de espacio verde, que se da en directa fricción con el sistema del Parque Sarmiento y que está en directa relación con Parque Sarmiento y lógicas Ciudad Universitaria, ¿no? Un poco, bueno, el trazado de la Nueva Córdoba bastante claro y contundente, el sistema, bueno, de la Plaza Vélez Sarsfield, Plaza de las Américas, Plaza de España, y el sistema de bulevares que articula las áreas de densificación con la propuesta higienista del parque, y su relación directa ya mediante esta apertura de este frente, ya luego lo vamos a discutir, con Ciudad Universitaria. Creo que esta estructura espacial, ya sea PAC, de espacio público, sistema de calles mediante grandes avenidas y sistemas de plazas round point, vínculo con el sistema Río, algún tipo de fricción muy tangencial con sistema Cañada y relación Parque Sarmiento, Ciudad Universitaria, se observa y se la ve total y absolutamente clara,
Está absolutamente clara en esas lógicas. Sí, también se observa que en esta pastilla, una pastilla de carácter urbano, como desde el barrio Rogelio, que está metido en este pack, articulado con tanto Parque Sarmiento, el sistema de lo que era los predios militares, y a su vez el sistema de ciudad universitaria. ¿Alguna de la gente que viva ahí por la zona puede dar conformidad o agregar algo? Se agradece. ¿Están ahí? ¡Horacio! Dios, que 8:20 de la mañana que es. Por favor. ¡Guardia! Sí, profe, estamos, te pusieron por el chat. Muy bien. Qué elocuencia. Muchas gracias. ¿Quieren ampliar un poquito el concepto o nos quedamos por ahí? Alguien que vive en Barrio Jardín, que vive en Colinas, que nos comente un poco su percepción del sistema de espacios públicos que estamos comentando. De hecho, alguien que vive en Nuevo Córdoba. Así que me veo obligado a señalar. Juli, tendré que dejar de compartir y señalar y pedirle a alguien que prenda la cámara y que nos haga algún comentario. Señala a alguien que tenga la cámara apagada a ver si las empiezan a prender un poco ahí. En 2 diapos empiezo a señalar gente que tenga la cámara apagada, aviso. Y el que avisa no trae. Del último cuadro. Está muy bien, el último cuadro, totalmente. Ahí un poco se observa esta lógica que planteaba previamente, vínculo borde, ciudad universitaria, que vamos a definirlo, mucha fineza de carácter catastral, no es tan relevante ciertas dinámicas de precisión de espacios que están cedidos al ministerio, el hospital y algunas otras cuestiones que se pueden dar en este punto. Un poco ya aparece este sistema ciudad universitaria, sistema, como les comentaba previamente, de plazas, round points, vínculo con el sistema del río, Parque Sarmiento y Rogelio, y un poco el área donde vamos a trabajar. Claramente, cuestiones que comentaban los profes que son complementarias a lo que les estoy diciendo. El Parque Sarmiento hoy, por la pisada urbana de la ciudad de Córdoba, vuelvo hacia atrás un poquito, lo que les mostrábamos acá, esto que comentaba el flaco Pablo en el teórico del turno noche, es un parque claramente de carácter urbano, al igual que ciudad universitaria, están localizados en un área bastante neurálgica y central de la ciudad. Y es una ciudad universitaria de configuración anómala en lo que generalmente observamos como campus universitarios que generalmente están localizados en los perímetros de la ciudad. Y en esa dinámica nos parecía súper interesante empezar a discutir ciertas articulaciones de ciudad universitaria con lo público. Acá un poco ya más en detalle se observa estas cuestiones de vínculos y de continuidad, espacios verdes, sistema de espacios públicos que les comentábamos previamente, y un poco empezar a observar ciertas lógicas que tienen que ver con lo urbano. Situación Plaza de España, luego esta acción de continuación y vinculación de lo que es la situación de Chacabuco, generando la articulación urbana y apertura y continuidad vehicular del sistema Chacabuco con el sistema Boulevard de la Reforma por un lado, cuestiones que nos parecen bastante importantes, interesantes, la lógica de Plaza de las Américas, en estrecha relación con el conector Vélez-Sarsfield, y que tiene que ver con uno de los puntos de arribo por Haya de la Torre, Ciudad Universitaria, y un poco las estructuras de vínculo ya planteadas en gestiones más contemporáneas, como el sistema de puentes que van vinculando y articulándose en relación a trabajar articulación Parque de las Tejas con el sistema Parque Sarmiento y vínculo que tiene que ver con aquellas lógicas, ¿no?
Si se entiende, sigo adelante. Háganme un par de comentarios, por favor. Ya estamos en una escala de Zoom un poquito mayor, de la intermedia, y empezando a ver las relaciones de fricción de ciudad universitaria, vínculo Parque Sarmiento, relación urbana fuerte, ¿no? Los escucho. Horacio. Creo que en este momento voy a dejar de compartir y voy a Ahí señalar pusieron, se entiende, profe. Ya como que Muy lo bien. ponen Entiende, monótono. Ya es tarde, así que vamos con la gente con la cámara apagada. Sophie Watson, que tiene la cámara apagada y el micrófono apagado. Sofía, ¿cómo andás? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, ¿querés hacer algún comentario complementario, Sofía, en relación a esto que estamos diciendo? No, está bueno esto de poder ver entre todos también las relaciones, porque generalmente lo vemos como en cada uno en su grupo para hacer los trabajos, y verlo entre todos y como más generalmente te ayuda un poco más a hacerlo más fácil después a la hora de exponerlo después entre nosotras. Bueno, genial. Estaría bueno que fuese un poquito más fluida la comunicación entre todos ustedes y yo en esta dinámica y que participen un poco. Pero bueno, se agradece, muy bueno el comentario. Estas cuestiones las estamos viendo en formato generalidad para entrar a discutir cuestiones que tienen que ver con la estrategia. Después ya en taller van a tener definiciones más específicas con cada profe, ¿no? O sea que un poco el espíritu de esto es dar primero pasos desde lo colectivo para entender cuestiones que tienen que ver con la estructura de apropiación de esta situación de implantación de predio para operar con claridad, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer algún tipo de comentario? Los escucho. Franco Monsalve, que lo tengo acá en esta primera página, de los 153 que somos, puede prender el micrófono y decirnos qué comentario puede hacer, si Franco está. Sí, profe, estoy. Ok, Franco. Pasa que estoy en el celu y con los auriculares, así que no Bien, ando ¿vos muy sos de bien Córdoba, internet. Franco, o sos del interior? No, yo soy de Santa Cruz. Sos de Santa Cruz. ¿Y a dónde vivís, Franco? En Córdoba. En Córdoba estoy en Alberdi. Estás en Alberdi, bien. Sí, Este sistema espacial desde, bueno, cuando en segundo año cursaste presencial la facu, ahora ya tenemos casi 2 años de pandemia. Cuando sí. cuando empezabas Córdoba y llegabas a la ciudad universitaria, me interesaría tu percepción de esas lógicas. Y a mí me gustaba mucho irme caminando a la facu y nada, atravesaba un montón de barrios, pasaba por Nuevo Centro, por Observatorio, así que como que llegaba a Nueva Córdoba ya en el último tramo, pero sí, digamos, todo lo que son las avenidas que conectan entre rotondas, como que te hacen más corto el camino, supongo, las Claro, diagonales. pegabas una pateada importante, loco. ¿Cuánto caminabas? 8 kilómetros. Sí, era una hora. Y si caminás rápido en 1 hora, son 6 kilómetros más o menos caminando rápido, caminando normal, 4,5. O sea que sí, debes haber caminado aprox 6 kilómetros. Bueno, ahí tenemos un poco la percepción de Franco. Gracias, Franco. No, de nada. De desplazarse desde Alberdi hasta Ciudad Universitaria. Seguimos avanzando para ir rápido con esto. Un poco lo que les comentaba previamente, esto que tiene que ver con límites de fricción urbana, ahí un poco aparecen el sistema de calles, sobre lo que es Nueva Córdoba tenemos la relación de esta calle que es Richardson, Venezuela, luego se articula con la avenida Los Nogales, y el límite catastral, siendo muy general, es la avenida Rogelio Norris Martínez, sobre lo que sería el este, Cruz Roja Argentina sobre el sur, como bien comentaban los profes, con lo que es el trazado del ferrocarril, que algunos de ustedes, lo que Axel comentaba, muy presente,
que podría ser recuperado como una vía de transporte de carácter urbano, sobre el oeste de la avenida Vélez Sarsfield, y un poco en esa dinámica son los espacios de fricción que se van dando de lo que es Ciudad Universitaria con un poco la planta urbana de la ciudad, ¿no? Al sur tenemos Barrio Jardín, acá tenemos Colinas de Vélez Sarsfield, y Nueva Córdoba, articulado con Nueva Córdoba, ¿no? Y en esa búsqueda, ya trabajando casi una escala de reconocimiento de lo que es Ciudad Universitaria en sí misma, empezamos a percibir que aparte de la estructura de fricción general, Richardson, Los Nogales, Nores Martínez, Vélez Sarsfield y Cruz Roja, tenemos un sistema de estructura interior que tiene como dos jerarquías, ¿no? Una jerarquía mucho mayor en función de la gestión en el 2011, de la transformación de los predios de la antigua Casa de Gobierno en el Parque Las Tejas. O sea, inicialmente había acá una infraestructura, que tengo entendido que era un antiguo geriátrico del proceso peronista, que fue demolido, se lo transformó, que luego había sido ocupado como Casa de Gobierno de la provincia. La Casa de Gobierno de la provincia fue trasladada a los predios de Estación Mitre. Estos edificios fueron demolidos y fueron incorporados como espacio público en la ciudad. Al demoler estos edificios se dio esta franca continuidad de Boulevard, de lo que es Boulevard Chacabuco, en vínculo con el Boulevard de Reforma, y le dio todavía mucho más contundencia a esta estructura de cardo y de cumano que tiene Ciudad Universitaria, poniendo en valor Boulevard de la Reforma, que me parece que es una de las calles, por lo menos a escala de valor simbólico, de mayor jerarquía que tiene Ciudad Universitaria. Y la otra calle de mayor estructura jerárquica es la calle de la Torre, donde se interceptan ambas, se localiza el edificio de rectorado, Pabellón Argentino, ¿no? Donde se localiza el rectorado, el poder ejecutivo de la Casa Central de la Universidad Nacional de Córdoba, en este punto, y luego una serie de ejes norte-sur, a la manera también de Cardo y de Cumano, como es la avenida Medina Allende, que tiene una continuidad total, y que atraviesa de norte a sur la totalidad de Ciudad Universitaria, y otra que es Ciudad del Paraíso, que tiene esta misma. Bien, entonces en esa dinámica podemos reconocer un poco la estructura de Ciudad Universitaria. Ya ahora vamos a ver un poco ciertas cuestiones, como es cuando hicimos el paseo, el recorrido técnico por el predio, vimos que la estructura de Ciudad Universitaria se configura en grandes, o se lee como grandes macromanzanas, un poco el espacio donde se localizan las facultades de psicología, de artes, como sería esta manzana en este punto. Esta otra gran macro manzana donde está localizada ciencias de la comunicación, ciencias económicas, en claustrorum, baterías generales y algo de médicas. Y como veíamos en el recorrido, se empieza a dar como ciertas estructuras de vínculo muy específico en las áreas de fricción, ya sea Richardson, Los Nogales. Se localizan sobre Los Nogales una serie de edificios que son paradigmáticos propios de este centenario de la Reforma, que tienen que ver con el monumento al centenario de la Reforma, Casa del Estudiante y campus virtual en este punto, generando un área que claramente se identifica como una puerta de arribo a Ciudad Universitaria desde la planta de la ciudad. O sea, si venimos desde Chacabuco, encontramos como una voluntad muy fuerte de configuración de espacio de carácter simbólico, monumento centenario de la Reforma, Casa del Estudiante y campus virtual, el recorrido por el eje de la Reforma, en el cual se da articulado hoy de un estacionamiento las relaciones con el claustrorum, donde se localiza el honorable Consejo Directivo, que es algo así como el poder legislativo de la UNC, y el remate
en un formato bastante renacentista del eje en lo que serían los edificios del poder ejecutivo de la UNC. En este recorrido sobre Haya de la Torre se dan la disposición de ciertas unidades académicas, como puede ser la Facultad de Arquitectura, sobre Haya de la Torre, la localización de cierta puntero del FAMAF, porque en realidad el ingreso principal de FAMAF es sobre Medina Allende, y luego una serie de edificios complementarios, bueno, o edificios auditorios de odonto. Sí. Ahí te preguntaron, Odonto. Dale. ¿A qué se refiere las áreas de fricción? Área de fricción podría entenderse, creo que desde una lógica más pragmática, como el punto donde se tocan dos roles urbanos distintos. En este punto está sobre Richardson, por ejemplo, está Nueva Córdoba, que tiene un rol urbano y que tiene una designación de carácter funcional urbano, que es netamente residencial, con una densidad que le es propia, 21 o 36 metros, que es totalmente distinto al rol educativo y de espacio público, y de característica de espacio público en el sentido estricto, totalmente accesible, que tiene Ciudad Universitaria, Parque Sarmiento y sistema de lo que sería exológico. Estoy respondiendo, por favor contestame a aquel o aquella que preguntó, así sigo y se entiende. O sobre el lado oeste. Sí, profe, gracias. Bueno, perfecto. O sobre el lado oeste, el sentido también del barrio de Colinas, que tiene un sentido de vivienda también de carácter residencial, de mucho menor escala, prácticamente en su predominancia de vivienda monofuncional y una vivienda por lote, totalmente diferente a lo que es Nueva Córdoba, totalmente diferente a la escala del barrio Rogelio, que tiene una presencia mucho mayor de verde por su lógica normativa y por su escala, y de hecho por su localización, y totalmente distinto a lo que es Barrio Jardín. Por eso hablábamos de que un poco lo que se entendería como áreas de fricción es como el límite catastral, esta frontera entre lo que es ciudad universitaria y los espacios urbanos de carácter lindante, ¿no? O sea, en relación a Colinas tenemos los predios del Parque Sullivan, este parque lineal que articula Colinas con Ciudad Universitaria, bueno, y una serie de condiciones que ya luego van a discutir, creo que bastante más en detalle en taller. Un poco lo que me interesaba dejar en claro de toda esta búsqueda, ya ahora es una gran pack de rayas, pero si pudiésemos dibujar claramente Ciudad Universitaria, diríamos que es un gran pack articulado con Parque Sarmiento y tocándose el sistema integralmente en un punto a través de los predios de terminal con el río, y que tiene una estructura general de Cardo y de Cumano, materializada a través de Boulevard de la Reforma y lo que sería Medina Allende. Y un sistema de frontera, fricción con la ciudad, que se da a través de lo que comentábamos previamente, Nores Martínez, Cruz Roja, Vélez Sarsfield, Richardson y Los Nogales. Saco un poquito de rayas y dejo de dibujar, vuelvo a este punto y seguimos adelante. Un poco lo que les comentaba previamente, tenemos el eje central, Boulevard de la Reforma, que tiene como una voluntad muy clara de ser el eje estructurante de carácter simbólico de Ciudad Universitaria, sobre el que se localizan como remate Pabellón Argentina, no voy a seguir ahondando en esto, y como puerta de inicio en directa relación con Chacabuco, Casa del Estudiante, Monumento al Centenario de la Reforma, Campus Virtual. En esta lógica sería siglo XXI, en el marco del centenario de la Reforma, estos tres nuevos edificios que tienen por voluntad
configurar un poco de forma inconexa, pero configurar esta puerta, este punto de llegada a Ciudad Universitaria desde la ciudad, puerta que luego tiene por remate el pabellón argentino. Articulado con una plaza abierta hacia una circulación interior, lo cual es bastante extraño, habría que hablarlo con Miguel y preguntarle por qué localizó el claustrorum de esta manera. Se da esta apertura muy franca de la plaza interior del claustrorum, vinculado al Boulevard de la Reforma a través de algo que es bastante extraño, que es un estacionamiento, ¿no? Pero si lográsemos generar la articulación del Boulevard de la Reforma mediante este espacio público, cambio de color, podríamos tener vinculado al eje mediante un sistema de plazas, lo que serían los elementos, los edificios referenciales de Ciudad Universitaria, campus virtual, claustrorum y pabellón Argentina, en directa relación con un eje, en un vínculo a este sistema de carácter referencial, simbólico y de lectura institucional propio del Boulevard de la Reforma. Me dicen si se entiende hasta este punto y sigo adelante. Profe, No, justamente perdón. eso estábamos hablando con el profesor en el día de la visita, planteando esa idea, sabiendo que teníamos una gran potencia con la Boulevard, y tan solo el rector, el edificio se ubicaba tan aislado que no tenía ninguna relación, sabiendo que es un edificio tan importante, que significa mucho, y aún así no solamente tenía ese estacionamiento de por medio que no generaba ningún vínculo. Entonces eso es lo que habíamos planteado, una idea de integrarlo, generar una nueva boulevard, una nueva conexión, y teniendo la idea también del estacionamiento por el tema del que la gente asiste ahí, y bueno, generar una gran conexión también para que no esté aislado y no tenga, y también tener una visual también, porque para un edificio aislado no quedaría bien. Ya lo vamos a ver ahora como estrategia en las propuestas de Keila, Guille y de Pía, Clara, Fer, cómo se ha dado esa lógica. ¿Quién habla? Perdón, porque no estoy viendo a quién participaba. Hidalgo, estoy con el arquitecto Tolosa. Bien, pero decime tu nombre. Laura está se bueno el llama. apellido. Laura. Bueno, Laura, muchas gracias. Muchas gracias por lo que planteas. Está realmente muy bien. Un poco lo que comentaba Laura tiene que ver con este vínculo, con esta obstrucción del espacio plaza del claustrorum en relación al vínculo espacial con el Boulevard de la Reforma que les comentábamos previamente, ¿no? Limpio un poquito, borro y sigo adelante. Y cómo esta lógica de estructura referencial que hablábamos previamente, cómo es importante también, un poco en el marco de la investigación que está planteando la cátedra, reconocer un poco que el sistema de vías estructural de Ciudad Universitaria, de carácter netamente vehicular al día de hoy, responde, me interesaría que un poco grabemos esa imagen de las diferentes vías, responde claramente a abastecer un poco esta voluntad que tenemos hoy, de llegar prácticamente, si vengo en mi auto, y bajarme el auto y entrar a la unidad académica a la que estoy asistiendo, ya sea económicas, lenguas, claustrorum, pabellón argentino, facultad de arquitectura, Marconi, FAMAF, lo que yo sea, ingeniería, siempre esta misma lógica psico, siempre está como esta cuestión del vínculo vial, un poco en relación a aquella, no un poco, sino en estricta relación con lo que es el arribo a través del vehículo particular, prácticamente al punto donde quiero ir, a la unidad académica a la que quiero llegar. Un poco aquella búsqueda tendríamos que empezar a discutir estas cuestiones, porque fíjense
la localización de los estacionamientos, estas piezas que están viendo en rojo, es la localización de los estacionamientos en Ciudad Universitaria. Fíjense cómo no guardan ninguna lógica, un poco lo que comentaba Laura. Van estando, algunos de ellos, como en el caso de Daspu, están directamente en relación a la calle Haya de la Torre, algunos de ellos, inclusive de frente, esto que comentaba Laura en relación a Claustrorum, directamente integrado al Boulevard de la Reforma, una cosa extrañísima. Y luego, ningún tipo de lógica de localización del PAC del estacionamiento. O sea, prácticamente piensen que el estacionamiento es un depósito de autos, y si merece y tiene sentido destinar toda esta superficie, todo este volumen de superficie, de pisada de una ciudad universitaria que tiene por voluntad ser parque público, a destino, depósito, cementerio de estacionamiento, ¿no? Cementerio de autos. Yo tiro ahí el auto y sigo con mis actividades de carácter académico en cada una de las unidades. Si no, sería quizá más lógico, más sustentable, más ordenado y más pragmático desde el hecho de decir, yo tenía un costo altísimo para urbanizar esta tierra, en vez de utilizarla o destinarla a dejar un auto en este punto, utilizarla como un espacio parque, como un espacio con otro tipo de uso, con una funcionalidad que sea más complementaria al rol educativo que tiene hoy Ciudad Universitaria, ¿no? Me dicen si se entendió esto, si hay alguna consulta, ahí veía que teníamos algo en un chat, y si está claro, sigo adelante, y ya casi pasamos a los ejemplos de sus pares, ¿no? Horacio. No hay comentarios. Pusieron que Nada. sí, profe. Y ahí dice, pero ¿qué sería entonces con los autos? Y después pusieron, creo que esos estacionamientos fueron soluciones rápidas al estilo parche a una necesidad y uso de la zona. Habría que plantear un programa racionalizado. Excelente. ¿Quién plantea eso? Tomás. Bueno, Tomás, prende el micrófono, Tomás, si estás ahí. Me parece realmente interesante. Muy bien. Me parece súper interesante lo que planteas. Yo comparto con vos. Yo creo que si uno mira críticamente, te diré cítricamente, este sistema de estacionamientos dentro de Ciudad Universitaria, claramente no hay un sistema de planteo, no hay un planteo sistemático de la movilidad, el desplazamiento de la movilidad, por un lado, está clarísimo lo que planteas, sino que a medida que se van dando necesidades, por ejemplo, ingeniería necesita estacionamiento, Tuki localiza. Se quedó corto, más estacionamiento en ingeniería. Y para Ahí químicos. pusieron otro comentario, Ger. Dice, Sí, los más conflictivos serían los que están frente al Clastrorum y a la Facu de Ingeniería, ya que interrumpen el ingreso. Bueno, de hecho, FAMAF, perfecto, necesitaba estacionamientos, Tuki, entre el pabellón Argentina y arquitectura necesitamos estacionamiento, vamos nomás. De hecho, acá falta otro estacionamiento, en ese punto. Y como bien planteado Tomás, cuando uno observa la localización del estacionamiento, se da cuenta que no hay un plan integral, sino que fuimos a la manera de parche, generando playones de estacionamiento. Bien. Y en relación a la pregunta, ¿qué haríamos entonces con el auto? Quizá tendríamos que pensar en un formato más sustentable en el que se dé, estrategias de consolidación de puntos de arribo. Ya van a ver la estrategia que plantea la cátedra, consolidar estacionamientos en subsuelo. Voy adelantando un poquito sobre lo que vamos a hablar. Llevar todos los estacionamientos a este punto, establecer algún tipo de salida quirúrgica de los estacionamientos que me permita moverme peatonalmente en relación a las diferentes unidades académicas. Y luego un sistema de recorridos de carácter peatonal o
bici, o un sistema de bici, o un sistema de, qué sé yo, monopatín eléctrico, y articulación del sistema de fricciones urbanas con ciudad universitaria que me permita dejar el auto particular, no moverme con el auto particular. Doy un ejemplo: si yo vengo al estacionamiento de Filo, en este punto, lo voy a dibujar en naranja, y vengo de Nueva Córdoba, vengo por este punto, me desplazo aquí, llego por acá, me meto con el auto, está ahí. Fíjense el recorrido y el consumo de espacio público que le estoy donando a la calle para llegar con mi auto en este punto. Cuando yo claramente podría condensar el sistema de movimientos de autos particulares en un punto, y luego desplazarme peatonalmente o con otro medio de carácter sustentable hasta la Facultad de Filo, de una forma mucho más responsable, y a su vez ganando estas superficies como espacios de apropiación para Ciudad Universitaria, para las personas de Córdoba, para cualquier habitante de Córdoba. Si eso se entiende, sigo adelante, pero por favor necesito comentarios de ustedes. Y espero haber respondido la pregunta, y entonces, ¿qué hacemos con el auto, no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¡Horacio! Por ahí es un toque egoísta, pero yo no paro de pensar en qué haría si de repente está lloviendo un día súper fuerte y tengo que ir con la maqueta. Y tenés que ir con la maqueta, bueno, la otra punta de paraguas. la Ciudad Universitaria hasta la facultad. Nosotros le poníamos una bolsa arriba. Realmente, sí, ya sé, es muy cómodo bajarse el auto y hacer 100 metros. Pero No sé Es qué realmente pensar. cómodo, es realmente cómodo y está bueno. El punto es que tenemos una crisis de volumen de espacio público, tenemos una crisis de consumo energético, por ejemplo, de combustibles fósiles. Es como bastante complejo pensar que si tuviésemos la posibilidad económica, cada uno se movería en su propio auto, es decir, tenemos una persona por auto, lo cual consume un montón de energía, contamina de un montón de maneras. Y Aparte se me ocurre que puede ser una gran condicionante para el proyecto también, es decir, hace falta pensar en eso, tomarlo como parte del diseño que tengas que hacer. totalmente, Cami, tal cual. Y seguramente creo que es de vital importancia también accionar desde otras lógicas, o sea, esto de accionar con el tema de vehículos obviamente es clave, pero que también hay que preparar una ciudad universitaria que tenga veredas en buen estado para que la gente pueda caminar y desplazarse, bicisendas, que incorpore otros medios de movilidad como el tren, buenas paradas de colectivos. O sea, tiene que ser un trabajo complejo y completo, en el sentido de que las personas también no renieguen de dejar el auto, porque obviamente uno a veces en el buen sentido quiere dejar el transporte individual, pero te das cuenta que la ciudad no te genera posibilidades para lo colectivo, para caminar, ¿no? Y eso también va en contra de eso. Totalmente. Lo que sí me parece debiésemos intentar reconocer, fundamentalmente defender desde nuestra disciplina como arquitectos, es que este es el resultado, quizá, siendo altamente crítico, cuando vemos ciudad universitaria y uno observa pintados los estacionamientos y piensa que para lograr llegar a esos estacionamientos necesitamos utilizar prácticamente todas las calles de Ciudad Universitaria, interiores, y prácticamente destinarlas al vehículo. Un poco esto que observamos acá es el resultado de la falta de planificación integral. ¿Y a qué me refiero con falta de planificación integral? Creo que, por ejemplo, como hablamos antes, ingeniería necesitaba cocheras y las articula y las gestiona. Y las comparte con químicas, y está perfecto. Pero pensar esto que plantea el flaco, salir de decir, yo necesito moverme con el auto porque no tengo un buen transporte público, entonces llego con el auto hasta la puerta de la facu, porque cuando llueve entro con la maqueta, y eso está piola y es práctico. Pero pensar cada situación en particular,
el pragmatismo de desplazarme y llegar a donde voy directamente con el auto. El hecho de pensar aislado del espacio público el sistema de movimientos de transporte público. El hecho de pensar cada facultad como si tuviese su propio predio y resolver su estacionamiento, su edificio, su espacio público, su espacio privado. Determina que Ciudad Universitaria, y de hecho la ciudad, sean un gran quilombo, para usar un término académico, fuertemente académico, ¿no? Entonces, también reconocer que en nuestra dinámica de arquitectos, la planificación integral resuelve un montón de conflictos que surgen de resolver conflictos menores en una situación mayor. Espero haber sido claro con esto. Entonces, Tenemos decir, comentarios. Vamos con los Bastantes. comentarios. Pusieron generar nuevos límites. También pasa que es prioritario el tema del peatón en Ciudad Universitaria, ya que la mayoría de los estudiantes nos llegamos caminando. Claro, claro, como que tendría que ser un proyecto integral y un poco utópico, dado que el transporte complementario al particular es escaso. Por ejemplo, vegetación, generando recorridos como protección y techo verde, otro tipo de límites, por el bien común. Me encanta. Ojalá ustedes tengan fuertemente fuertemente consolidada esta lógica del bien común. Y obviamente Germán, también, perdón, sí, te iba a comentar, Oxford y Cambridge en Inglaterra, que llueve, no sé, 150 días de los 365, no tienen transporte, es todo peatonal, son campus peatonales. Muchos de los campus universitarios de Estados Unidos son peatonales, o sea, están destinados al circuito interfacultades caminando. Obviamente que esos dos países y esas dos ciudades tienen un transporte público muy bueno, entonces te destinan un determinado punto y circulas, pero la gente en Inglaterra circula con paraguas y no le pasó nada, ninguno todavía ha fallecido toda la población, ni nada que se le parezca, ¿no? Entonces, estamos como mal acostumbrados. Y después de decirles a ustedes, que son todos jovencitos, que Ciudad Universitaria está muchísimo más ordenada que de cuando yo cursaba, porque antes podías llegar con el auto hasta la puerta, o sea, podías dejar el auto estacionado donde quisieras, no había cordón vereda, entonces vos podías dejar el auto donde te gustaba, abajo del árbol que querías, cerca de la puerta que querías, de la ventana que querías, o sea que esto para mí es como un orden absoluto, ¿no? ¿Cómo sería de caótico antes y de extraño que uno con el vehículo pudiera llegar a donde se le ocurriera? Totalmente. Y dentro de esa lógica que planteaba Pau, yo creo que nosotros tenemos que entender que Ciudad Universitaria son 100 y pico de hectáreas, 115 hectáreas que podrían ser, y que yo creo que la universidad tiene esa obligación de ser como un campo de pruebas y ser un campo de acción de nuevas alternativas de carácter espacial, programático y de mejoras de la ciudad. Como una pequeña ciudad dentro de la ciudad en la que el transporte es más sustentable, en el que el sistema de estructuras peatonales está claramente definido. Esto que claramente planteaban Pau y el Flaco y Pablo hace un rato, de decir, bueno, si el transporte público de la ciudad no me permite grandes cuestiones, imaginarnos, me gusta esa lógica de lo utópico, cómo sería una ciudad universitaria que sí me lo permita. Que cuando yo llegue a ciertos puntos de fricción, ya lo vamos a ver, me permite moverme desde otra lógica y llegue a un gran parque de 115 hectáreas, que es Ciudad Universitaria, que se vincula al Parque Sarmiento, que tiene su superficie que no es menor, que se vincula al zoológico en una continuidad y que me oferta desde lo público otra forma de entender la ciudad y me educa sobre otras metodologías para apropiarme de la ciudad. Por eso, Germán, vos tuviste que ver Ciudad Universitaria desde el sistema ciudad. O sea, Ciudad Universitaria no es un ovni, sino que pertenece a la ciudad, y a través de todos los sistemas, viales, físicos, sociales,
vamos a tener que tratar de resolver Ciudad Universitaria. Por eso es que el sistema es tan importante para las soluciones. Si nosotros hacemos soluciones parciales, van a quedar siempre partes del problema sin resolver. Parches, como vemos acá, entonces el estacionamiento, gracias Pau, el estacionamiento de Preclaustorum quedó ahí, y acá yo me bajo acá y voy a médicas, o voy a las baterías, o voy al Claustrorum. El tema desplazamiento está resuelto. Me estacioné acá, voy para baterías, voy a médicas, al decanato de médicas, voy a posgrado de médicas, voy al Claustrorum. Pero resolví este bardito de acá, y enquilombé la estructura estratégica total. Entonces, esta visión de la estrategia que plantean los profes es como una condición fundamental para pensar realidades mejores. Realidades mejores, por lo menos lo que yo creo, ¿no? Y un poco mostrarles superpuesto esto del sistema de edificios referenciales, Puerta, Boulevard de la Reforma, con espacio de fricción que les comentábamos previamente, Chacabuco, Boulevard de la Reforma, Monumento, Casa del Estudiante, Campus Virtual, la relación del remate renacentista con el ejecutivo de la UNC, Pabellón Argentina, relación con el Claustrorum, que está abierto a una circulación interior, y el Claustrorum está prácticamente sitiado, cercado por estacionamientos, ¿no? Estacionamiento que obstruye este vínculo, estacionamiento y estacionamiento. Entonces, pensar una ciudad universitaria quizá de carácter más peatonal, con un sistema de recorridos de bicisendas que puedan ser usados en roller, en skate, en monopatín, en bici, que me permita moverme, o en aquel sistema alternativo que a ustedes se les ocurra, que me permita moverme por este sistema espacial, y que no sea espacio de arbitrio de, por ejemplo, los colectivos o el transporte público que se desplazan tanto por Boulevard de la Reforma como por Haya de la Torre. Bueno, pensarlo, ¿no? Cómo el sistema referencial de edificios de Ciudad Universitaria está totalmente sitiado por los depósitos de autos, como veíamos acá. Y cómo el sistema de puertas, esto que comentaban el Flaco y Pau, puede ser un punto de intercambio en el que yo dejo mi auto en este punto, o llego peatonalmente a este punto, y acá hay un nodo con, qué sé yo, perdón, dejé de compartir, vuelvo a compartir. Hay un nodo de intercambio de sistema de movimiento, y yo paso de ser peatón a tomar una bici que me permite desplazarme, qué sé yo, por acá hasta llegar al área de CECIT. ¿Bien? O tomo una bici en este punto y en bici me voy a Agro. Y desde esas lógicas empezar a tener una estructura de pensamiento más integral. O si yo vengo del sector quizá de menos densidad, que tiene que ver con colinas, llego en este punto y me desplazo desde otra lógica, no lo sé. Pensarlo, ¿no? O utilizar el ferrocarril, la infraestructura del ferrocarril, generando una serie de nodos, de puntos, de paradas, que me permiten ingresar desde el sur, desde este punto, desde el norte, desde Alta Córdoba, desde este punto, y armar una estructura de aproximación para las ciudades de ahí, ¿no? Tengo comentarios, creo, me dicen, y si no, sigo. No, no hay comentarios. Bueno. Profe. Adelante. Disculpe. Esta estructura de movimiento utópica que usted nos está planteando, ¿no la podríamos también tener en cuenta con la supermanzana que se está empezando a plantear ahora en lo que sería el centro de Córdoba? Más yendo, obviamente, más llegando para lo que sería los capuchinos, pero no podríamos... A mí me parece, no sé quién habla. ¿Quién habla? Mauro. Mauro, ¿cómo andas? Me parece que el concepto de supermanzana es súper... Ya está, mirá, supermanzana es súper interesante. En esa lógica es súper interesante. Me parece que la implementación y la llevada a la práctica es una cuestión que debiésemos discutir.
en el caso de las supermanzanas en la ciudad de Córdoba. O sea, me parece que la configuración de las supermanzanas implica un esfuerzo bastante, como concepto me parece excelente y me parece que está muy bien, porque las supermanzanas articulan un montón de voluntades, ya sea en el sector de tribunales, articula Plaza de la Intendencia con tribunales, con el Paseo Sobremonte, con la estructura municipal, y ahí te queda como un gran pack urbano. Ahora, me parece que la estrategia de resolución proyectual del concepto de supermanzana se puede mejorar un montón. Creo que no tiene tanto que ver con poner solamente canteros y poner algo así como una serie de obstructores de acceso del vehículo, sino que es mucho más integral, tiene que ver con una resolución de solados, de puntos de arribo, de plazas atrio, de equipamiento, de vegetación, que transforme 4 o 5 manzanas separadas y articuladas a la vez por calles en una gran unidad espacial de intervención con una apropiación del proyecto clara. Esto que les planteaba el Flaco previamente: resolución de las veredas, resolución del mobiliario, resolución de los puntos de arribo desde el peatón formato atrio, resolución integral de lo que es la estructura de elementos urbanos, vegetación, resolución sustentable del dispositivo arquitectónico que uso para que dentro de 2 años no esté totalmente degradado o robado o abusado desde el impacto del uso. Resolución de luminarias, resolución de incorporación de los edificios referenciales, resolución de recorridos y espacios, recinto. ¿Se entendió lo que planteo? Pero el concepto va como piña. Sí, súper explicado. ¿Está? Me parece que tenemos que discutir el concepto de supermanzanas desde la lógica del proyecto arquitectónico del espacio público, y creo que supera ampliamente esto de poner macetas de PVC o de plástico o de algún tipo de cuestión, sino que tiene que ver con una implantación fortísima sobre el espacio público resuelto integralmente, y que esa es la deuda que tenemos como ciudad, ¿no? Ahí me parece que tenemos que mejorar eso. Y para aportar también un poco en consonancia con lo que dije en Ciudad Universitaria, pero ahí hablando ahora de la escala ciudad, es que ese tipo de acciones que comparto con Germán, que son muy interesantes, esto de mirar la ciudad no siempre desde el auto, sino dando lugar a los peatones, tiene que ir de la mano sí o sí con alguna otra acción que desaliente el uso del auto, porque todos esos autos que están saliendo de esa supermanzana, en algún lado se atoran, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, sin plantear una utopía imposible, porque además lo prometieron en campaña, la reactivación del ferro urbano podría ser un complemento espectacular para lo de las supermanzanas, porque todas aquellas personas que se mueven en auto podrían, no digo que vas a usar el tren, pero digo, aparece como un sistema de movilidad distinto que en Córdoba no existe, reduciendo un poco la posibilidad del auto automotor. Entonces, ese tipo de acciones deben siempre ir acompañadas de una acción un poco más profunda en cuanto a la movilidad, porque si no uno saca el auto y el problema lo llevas a otro lado, un par de cuadras más allá. Exacto. Y Profe, lo que... Sí, adelante. Lila es mi nombre. Yo vivo en La Rondó y en una de las manzanas en donde hicieron la ampliación esta, y lo único que genera es embotellamiento. O sea, La Rondó ya es bastante angosta y lo único que genera es embotellamiento, y yo o sea, coincido con vos de que la acción está buena, la idea está buena, súper interesante, pero no termina de relacionarse realmente con la base de la ciudad que ya existe. O sea, es como que tenés que bajar un escalón digamos, del cordón vereda para caminar por un espacio que es apenas un poquito más ancho. Es como que no llega a unificarse todo, pero bueno, yo creo que es porque no debe ser fácil ponerte a romper veredas y
y expandirlas, que sería como mucho más interesante, generar vegetación desde otro tipo, y ahí sí, como vos decís, que sea más, eso, que esté más unificado todo. O sea, está buena la idea, Excelente, pero Lilia. Está medio que está buenísimo. siendo un problema, por lo menos en esta calle es un problema. Pero es que me parece que está bien, está excelente lo que planteas, Lila. Está muy bien lo que plantea el flaco, y a lo que voy es, el concepto tiene que estar implantado, o sea, el concepto de supermanzana tiene que estar en directa relación con su estructura integral estratégica. Si no, pasan estas cuestiones de las que perdemos, ganamos dudoso espacio público en ciertas dinámicas de aproximación en lo que es las supermanzanas, y tenemos embotellamientos vehiculares. Y quizá el concepto está muy bien, debemos mejorar implantación. ¿Sí? Debemos mejorar implantación. Debemos mejorar el formato proyectual de las cuestiones que pensamos, viéndolas integralmente, no solo desde lo estético, no solo desde lo estético. Cómo yo corrí la calle y qué integré cuando pretendí integrar, ¿no? Más allá de haber ganado 1,5 metros por una vereda, ¿no? Que quizá Ahí hay dos es menor. comentarios, Ger, no sé si los Muy lees, bien, te los leo. vamos. Dale. Gracias. Pero el truco está en desalentar el auto o en alentar otros medios de transporte, porque en sí el auto es caro y el tráfico un embole. Si el transporte público funcionara bien, lo preferiría 1000 veces. Y otro comentario dice, Claro. si hablamos de supermanzanas, creo que es desalentar el auto, porque honestamente con lo estrechas que quedaron las calles, imposibilitaron bastante el transporte público para mí. Claro, pero lo que tenemos que desalentar, creo, es la argentinidad que nos gobierna. Pero que no estoy hablando de los gobernantes, estoy hablando de cómo pensamos. O sea, debemos desalentar aquella cuestión que somos. Entonces, es decir, de repente el auto es Satán, se va el auto. No, porque como bien planteaban los profes, si no hay alternativas complementarias al auto, no hay alternativa de construcción de ciudad. Ahora, si yo pienso en desalentar el auto y lo complemento con transporte público y pienso en el espacio público en función de liberar el auto o del auto ciertas áreas, tengo que pensar cómo resuelvo los ensanches de otras, cómo los horarios del vehículo, cómo construyo un sistema de bicisenda que sea eficiente y potente. Si yo tengo una idea aislada del contexto estratégico, no voy a lograr nunca nada prolijo. ¿Se entiende? Por eso les decíamos, pensémoslo integralmente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hay 3 comentarios más. Vamos. Dice, está faltando ese sistema de movimiento que sea aplicable, el cual ni siquiera está planteado. Dice, sí, pero las costumbres de las personas llevan tiempo en cambiar y se tienen que hacer... para que me compartiste pantalla y me lo sacaste. Acá está. Sí, Paco Aguilar dijo eso. Sí, pero las costumbres de las personas llevan tiempo en cambiar y se tienen que hacer por pasos esas intervenciones. Hoy en día, con respecto a la pandemia, mucha gente opta al medio de andar en bici. O como en Buenos Aires, que está el monociclo eléctrico. O el monociclo eléctrico, totalmente. Pero yo creo que para cambiar una forma de pensar o de operar en el mundo, es importante definir que hay cuestiones que son superadoras. Y hay millones de ejemplos de eso. Hasta hace 20 años, los profes fumaban dando clases. Los profes fumaban dando teóricos, fumaban en taller, hasta que una normativa les dijo, eso no, manéjese de otra manera, y ese paradigma inicial determina que es X espacio mucho más habitable, ese espacio cerrado en el que no hay una persona fumando, es mucho más habitable hasta para aquellos que fuman, pero que no están fumando ahí. Es decir,
hay lógicas de respeto y de construcción de mejora sobre las que hay que cambiar cierta condición de matriz. Bien, sigo adelante, así terminamos el teórico algún día. Pero bueno, está muy bien que estemos debatiendo y charlando un poco. Y un poco ya tenemos el área de intervención que ya lo he hablado fuertemente, ¿no? Que es el área. Sigo. Entonces, un poco planteando creo que lo que planteaba Tomás, desde una lógica utópica, Ciudad Universitaria 2050, pensar Ciudad Universitaria 2050, es la potencialidad futura que tiene Ciudad Universitaria, desde otro tipo de paradigma, ¿no? Desde otra lógica. Y un poco pensar en la estructura vehicular que tenía previamente, que les comentaba previamente, Medina Allende, Boulevard de la Reforma o Valparaíso en el sentido norte-sur, Haya de la Torre y la calle Filloy en el sentido este-oeste, mucho menor estructura de vínculo. Bueno, acá tendremos que haber continuado Haya de la Torre. Pensar que no tenemos que quitar el auto de todo el sistema de movimientos, quizás dejar las estructuras pasantes como vehiculares, ingreso-egreso. Es más, yo hasta me arriesgaría a dejar Haya de la Torre, desde alguna lógica, y pensar que vamos a rescatar de a poco, como dirían los americanos, los norteamericanos, baby steps, pasitos chiquitos, pequeños pasos, recuperar Boulevard de la Reforma, Puerta de la Reforma, eje de carácter referencial, ¿no? Entonces, cuando vemos el sistema de eje más los estacionamientos, ya condensar bajo Boulevard de la Reforma el sistema de estacionamientos y liberar Boulevard de la Reforma del transporte vehicular, transformándolo en un parque lineal de carácter peatonal, sería ya un interesante avance, porque si pudiésemos, por ejemplo, llevar vehículos sobre Filloy, tendríamos una gran manzana unitaria, podría ser esta, de carácter institucional, que configure un hecho unitario de carácter espacial y programático. Si hay comentarios me decís, Juli, y si no... No, sí. solo dijeron de que Valparaíso hacia Cruz Roja es solo de salida. Claro. Pero estamos hablando de reconfigurar futuro y decir, bueno, Valparaíso puede ser, al igual que Medina Allende, doble mano, y quizá el PAC central puede quedar liberado en ese lado. Ya yendo a una visión satelital planimétrica de lo que es el predio de intervención, acá tenemos un poco lo que les comentaba previamente, en el marco del centenario de la Reforma, PAC Campus Virtual con su plaza, Monumento Boulevard de la Reforma, Casa del Estudiante, Estanques de Miguel, con un PAC de estructura referencial de esta gran puerta de Ciudad Universitaria hasta Nogales. Acá tenemos un PAC bastante potente de lo que sería la puerta y situación de frontera de Ciudad Universitaria con la planta urbana. Y acá un poco aparece el concepto de área de fricción entre lo urbano y ciudad universitaria. En esa lógica, empezar a pensar cómo podría ser este sistema si no estuviese obstruido por un estacionamiento que prácticamente tiene la superficie equivalente a la pisada de la facultad. O sea, fíjense que casi la misma superficie de pisada de Ciudad Universitaria que le destinamos al edificio de Ciencias Económicas de Hubert Hobbs, se lo terminamos destinando al estacionamiento de Ciencias Económicas. Y de hecho, abrimos una rotonda, esto es maravilloso, abrimos una rotonda para que el vehículo, si viene desde la centralidad, pueda ingresar al estacionamiento o pueda salir en esta lógica hacia este punto para tomar Haya de la Torre, o trabajar el giro e ingresar con el auto a diferentes puntos. O sea, esta rotonda tiene por sentido de ser, que me permite entrar al estacionamiento y retornar. O
sea, si uno lo piensa objetivamente, hay una serie de esfuerzos, hasta económicos y materiales, que se podrían optimizar resolviendo otro tipo de cuestiones, ¿no? Y veramos, seguimos. Espero que se esté entendiendo. Ya tenemos una visión de dron, el monumento que les comentaba previamente, el campus virtual con el sistema de plazas, posgrado de Ciencias Económicas, Escuela de Graduado de Ciencias Económicas, el edificio de Hubert de Económicas también, el grado, o sea, grado de Económicas, posgrado de Económicas, campus virtual, siglo XXI, monumento del Centenario de Reforma, Casa del Estudiante, ahí están, bueno, uno de los claustros más relevantes, si no el más relevante, que es el claustro de los estudiantes dentro de Ciudad Universitaria, y este pack de lo que es integralidad de espacio público calle, un poco lo que les comentaba Pau. Fíjense, hoy la calle del Boulevard de la Reforma, casi en exclusividad destinado al depósito de autos sobre la calle, un poco Germán, superar. la gente estacionando en las curvas, o sea, ¿cómo seremos de irresponsables que sobre la rotonda la gente está estacionada? Claro. Y esta posibilidad, fíjense, Ciudad Universitaria, el espacio verde que es, y la potencia de este espacio verde, como bien dice Pau, luego está casi exclusivamente destinado, o está totalmente invadido por el vehículo, ¿no? Entonces, qué interesante sería pensar este gran eje como un eje verde, integrado de carácter peatonal, institucional, representativo, articulando Casa del Estudiante, sistema de monumentos, la plaza del campus virtual, repensar funcionalidad de lo que es un estacionamiento hoy y empezar a generar un sistema de atrios complementarios que me permitan ingresar a posgrado de Económicas, articular la plaza del campus virtual, establecer los vínculos de las fronteras de Ciudad Universitaria, vincularlo con el monumento de la Reforma, articularlo con la Casa del Estudiante, vincularlo con los tanques, y empezar a generar un gran espacio plaza, quizá en continuidad, que se vincula hasta Valparaíso, que tenga un carácter que no sea vehicular o estacionamiento, sino que tenga una condición más ordenada. Hola. Bien, no sé a quién tenemos festejando. Creo que le gustó la estrategia. Tampoco sean tan optimistas y festejen tanto. Si les pareció bien, me alegro mucho. Bien, espero haber dejado en claro esto. Me hacen algún comentario, por favor, y sigo adelante. Horacio. Los perdí a todos. Ya no queda nadie. Me preocupa ya la exposición de las chicas. En formato catatónico, sí. Sí, totalmente. Una imagen que complementa aquella búsqueda y una imagen desde el pabellón Argentina, mirando el eje y tomando la escala de Nueva Córdoba, ¿no? O sea, fíjense la condición. Y qué lástima, no sé si tenemos comentarios ahí, Julie, que este eje esté totalmente destinado al sistema de movimientos del transporte público y el estacionamiento de vehículos de carácter particular. Y ahora vamos a pasar, sí, claramente, Keila y Guille prenden sus micrófonos. Vamos a... Hola, buen día a todos. Hola. A los ensayos proyectuales. ¿Cómo les va? Ahí está. Gracias, chicas, por contarnos un poco su propuesta. Hago intro cortita. Un poco la idea es no mostrarles estrategias de proyectos sobre otros lugares, sino, ya que hemos empezado a consolidar estrategias propias sobre Ciudad Universitaria,
mostrarles los proyectos de sus compañeros del año anterior, que les muestren las chicas, que les comenten cómo han llegado a este proceso de proyecto, ¿no? Así que yo voy pasando los paneles, Keila y Guille me van diciendo, yo voy, vuelvo, dibujan, y bueno, me comentan. Bueno, para nosotras este trabajo en sí tuvo un gran peso, ya que proyectamos e intervenimos también como, o sea, no solamente como estudiantes, sino como ciudadanos de la ciudad de Córdoba, conociendo la importancia que tiene el sector para la ciudad, y también como usuarios activos de la UNC. Entonces, analizar el sitio teniendo en cuenta esto, también analizarlo desde nuestras propias necesidades, pensando en qué ciudad universitaria nosotras pensábamos o queríamos para un futuro. Básicamente nos basamos en reconocer un poco los elementos más característicos del sistema, que son ordenadores estructurantes, configurantes en el ámbito espacial, analizar la calidad ambiental y también reconocer el valor histórico que tiene Ciudad Universitaria y plasmarlo o hacer que esto sea como remarcado en nuestra intervención. A partir de este análisis, así como rápidamente, pudimos recibir ciertas problemáticas que condicionan la calidad de vida del usuario, que nos afectan en el desarrollo de la vida diaria, y también que además en muchos casos son ambientalmente deficitarias. Bueno, algunas de las que podemos nombrar son, Ger, si querés hacer un poco de zoom en la parte de los grafiquitos, para que se pueda ver. Va a estar complicado, re complicado, ¿No se pero puede? voy. ¿A No dónde importa, no querés? importa. Lo explico así más o menos. No, ¿Por no importa. acá querés que vaya? Yo te voy marcando, si querés, si no tengo que salir a ampliar Claro. la imagen. No Dale. salgas. No, no. Bueno, básicamente pudimos reconocer un poco algunas problemáticas en la circulación debido al exceso de tráfico del automóvil y un poco lo que hablábamos recién, y los colectivos, el transporte público que se apropian un poco del sector y generan una movilidad que sea caótica. También en la movilidad interna, ya que justamente, bueno, por ahí no hay como algún sistema de circulación extra, o no se toma tan en cuenta la bicicleta y demás para moverse internamente, y caminando de una punta a otra es caótico también. Después que existe una sobreocupación de espacios de estacionamiento sobre la cota cero, que también lo hablamos recién, y una problemática urbana espacial por la falta de espacios urbanos públicos que estén bien acondicionados, o sea, equipados para desarrollar distintas actividades. Nosotros notábamos por ahí que había como muchos espacios públicos abiertos, libres, pero no estaban equipados o acondicionados pensando en sí como para un uso, y por lo tanto se desaprovechaban. Así que bueno, nuestra visión inicial en general fue que no veíamos una conexión entre los espacios abiertos de uso público, entendiendo el espacio público no solamente como las plazas o los lugares de permanencia como un elemento aislado, sino también incluir las calles, las veredas, los retiros de las líneas de edificación, los espacios privados de los edificios de las facultades que estaban por ahí en relación directa con el espacio público y demás, para intervenirlos como parte de un conjunto, y ya que había como muchas lógicas distintas dentro del previo, y que esto también pudimos verlo hace poco cuando hicimos la visita al sitio, que este año los chicos tuvieron la posibilidad de hacerla, y como que era muy notorio. Entonces, bueno, como respuesta a esto... Yo ahí aclaro, tanto Keila como Guille, como cursaron en formato pandemia full, siempre sus intervenciones fueron sobre su recuerdo de lo que era el espacio público, ¿no? O sea, un poco Keila recorrió este año y dijo, bueno, potente ver en condición espacial cuestiones que el año pasado tuvieron que intuir. O sea, desde esa lógica ya tienen como esa cuestión a favor de haber visitado el sitio. Dale, Keila, por favor. Bueno, ¿sigo yo? Dale, Guille, seguí. Como respuesta a estas problemáticas dichas anteriormente, planteamos la estrategia a partir de 3 ejes principales a intervenir. Primero tenemos el eje sociocultural, en donde nuestra propuesta se concentra en proporcionar nuevos espacios públicos enlazados a este eje principal, que es el Parque de la Reforma, como lugares destinados al usuario, para la permanencia, la recreación, el desarrollo de distintas actividades, abastecidos del equipamiento necesario, lugares de sombra, para que el usuario lo apropie a su manera. Y por otro lado, queríamos otorgarle una actividad significante a la propuesta a partir de un museo de recorrido en este eje lineal, en donde se relate la historia de la UNC y lo que significaría un nuevo espacio ligado históricamente a toda la ciudad de Córdoba. Bien ahí.
Yo te Por voy a otro hacer lado, tenemos- te azafateo, Guillermina, lo que vas escribiendo, dale. Sí. Bueno, por otro lado tenemos el eje natural ambiental, que implica la anulación de la circulación vehicular en este Boulevard de la Reforma, transformándolo en un gran parque peatonal, que como que da inicio a Ciudad Universitaria y conduce hacia el pabellón Argentina. Por debajo claro, por debajo del mismo planteamos esta gran cochera subterránea de 2 niveles, con el fin de liberar todos estos espacios ocupados actualmente por estacionamiento en la cota cero, para que puedan ser utilizados para distintas actividades, con el fin de generar una gran valoración ambiental a la zona y disminuir la contaminación visual. Y por último tenemos el eje urbano, en donde buscamos optimizar la circulación dentro del sector, restringiendo el paso vehicular y de transporte público a un anillo de circunvalación, en donde se presentan diferentes puntos, como paradas específicas, que son los puntos de conexión entre el interior y el exterior. Y además un sistema de movilidad de bicicletas de carácter público y uso exclusivo dentro del sector. Por otro lado, este estacionamiento que planteamos presenta un doble ingreso, uno en el comienzo del Boulevard de la Reforma, en el ingreso, y otro en la conexión de este boulevard con la calle Haya de la Torre, que la misma tiene uso vehicular también. Y de este modo pretendemos organizar y agilizar la movilidad para disminuir los tiempos de recorrido. Bueno, en nuestro caso el año pasado... Dale. Sí, pasa. No, dale. El sitio a intervenir era el estacionamiento, la parte donde ahora hay un estacionamiento que está directamente frente al claustrorum, del que hablábamos recién, que uno de los chicos nombraba. Entonces lo que decidimos fue generar como, así a grandes rasgos, un sistema de plazas. Dentro de ese lugar, de esa explanada de estacionamiento que hay actualmente, decidimos incorporar una de estas plazas, que a la vez conecte el museo. O sea, vos tenés un ingreso al museo por el inicio del Parque de la Reforma que nosotros planteamos lineal sobre el eje donde estaba el antiguo Boulevard de la Reforma, que conecta ese sector con el claustrorum, dándole como una importancia más significativa, y a su vez generando como un espacio público con un uso puntual, ya que al ser en una cota de un nivel -1, nosotros teníamos como un desnivel que salvar, el cual lo hicimos a través de un sistema de gradas, a partir del cual se podían generar, no sé, actos académicos al aire libre, o bien actividades más culturales y no tan propias de la UNC, como por ejemplo algún recital, o si un día alguien quería ir a sentarse, tenía un lugar donde hacerlo, que esté equipado y que esté pensado para ello. Claro, ese espacio de ahí. Claro, ahí en el corte se ve esa conexión que hicimos subterráneamente desde la Plaza Claustrorum, que nosotros llamamos, a través de este escenario multifuncional hacia el museo en el Parque Lineal. Muy bien. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para mostrar todo tal cual ustedes van hablando. Ahí tienen el sistema de gradas, el sistema de estacionamientos localizado debajo del Boulevard de la Reforma, el sistema de gradas. Están todos sus paneles, chicas. Si quieren, volvemos a las cocheras, al corte fugado anterior. Ustedes me dicen y nos vamos acomodando. No, ahí en la lámina de las prefiguraciones, se puede ver, quisimos mostrar los puntos más importantes de la intervención, en donde se ven los vínculos. Ahí está. Donde se ven los vínculos, por ejemplo, de la Plaza Claustrorum con el eje de la Reforma, el Parque Lineal, el atrio de ingreso al parque, que se ve en la primera prefiguración, en donde intentamos unir la casa del estudiante con el campus virtual. Y también tenemos la conexión con este Parque Lineal que remata en el pabellón, que son como las 3 prefiguraciones de arriba. Muy bien, realmente muy interesante, ¿no? Fíjense, acá está el sistema de gradas que comentaban las chicas desde el Boulevard de la Reforma. Corregime, Guillo, Keila, si estoy diciendo cualquier cosa, creo que no. Y acá la salida del estacionamiento hacia lo que es la explanada en relación a Claustrorum. Me parece que es interesantísimo esta prefiguración, si quieren comentar algo.
Sí, ahí es una vista hacia el interior del museo subterráneo, en donde justo en ese sector planteamos, o sea, como que se pueda ver hacia abajo, se puede ver el recorrido de las personas que van por el museo. Vos vas caminando por la peatonal, digamos, y se puede ir observando el museo. Claro. Y en otros sectores que se ve, no sé si se ven en alguna prefiguración, se ven tipos patios del museo con vegetación, que la puedes ver también en el recorrido del parque. Desde la segunda, en la segunda prefiguración. Ahí se puede. Sí. Exacto. Bueno, me Bueno, parece que básicamente ese fue en sí nuestro proyecto. bueno, me parece excelente. Yo creo que dentro de esa lógica, ahí vamos a hacer un segundito de hincapié en esto. Fíjense cómo las chicas resuelven un primer esquema de estrategia sobre lo que sería Puerta de la Reforma y transforman el Boulevard de la Reforma en este espacio parque lineal de carácter verde. De hecho, tiene en subsuelo el Museo de la Reforma, y cómo vinculan este museo que han generado acá realmente interesantísimo con la Plaza Claustrorum, ¿no? Que es un poco esta salida que planteaban en este punto. Y también me parece que es interesantísimo la recuperación de los estacionamientos, ya sea en el sistema de gradas, fíjense, la maqueta, cómo se vincula formato Claustrorum con el subsuelo que vinculaba el museo en el nivel bajo cota cero, y la configuración del sistema de plazas de clases abiertas, o sea, plazas a la manera de aula a cielo abierto, plazas de lectura y plazas de las proyecciones, que realmente está muy bien. O sea, esto es un poco lo que han planteado dos compañeros de ustedes en formato pandemia el año 2020, con resolver estrategia y proyecto arquitectónico del espacio público, ¿no? Así que no sé si quieren agregar algo, Guille o Keila, y si no, seguimos con Pía, Clarifer. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo acerca de lo que explicamos. El riesgo que estás tomando, Keila, en este momento, de quedarte ahí esperando que nadie te pregunte nada, mira, sabes cómo, ¿no? Pero bueno, ahora sí. Quiere decir que lo explicamos muy bien. Claro, muy bien, exactamente. ¿Algún comentario al trabajo? ¿Cómo se ingresa a... Hola chicas, buen día. No entiendo cómo se ingresa al museo. ¿Querés mostrar, Ger, la primera lámina? Gradas. Sí, o en las prefiguraciones también se ve el ingreso al museo. Pero por ahí para que se entienda en planta. Hola, ¿dónde están esas? Mira, Marina, si ves por encima, por donde está el ingreso, digamos, a Ciudad Universitaria, donde se encuentra la Plaza del Estudiante, la Casa del Estudiante, perdón. Pero vos podés dibujar, perdón. ¿Puedo? Vos pedí el control remoto y vos podés dibujar. Ahí está. Acá, sobre el parque, tenés un ingreso. ¿Se ve o está muy clarito? Se ve. A través de unas escaleras, simplemente bajás a nivel -1 y empieza el recorrido del ingreso del museo, perdón, que hace así y continúa y sale por este lado, o bueno, viceversa, podés ingresar por este lado y salir por el otro, a nivel -1, entonces se conecta ese ingreso y esa cota con cota cero a través de este sistema de gradas y esta plaza que nosotros planteamos. O sea, podés hacerlo desde el parque lineal o bien desde la plaza que conecta con el Claustrorum. Genial. Y Guille, gracias. buenísimo. Guille planteaba en las prefiguraciones, y nos contás ahí, Guille, si aparecen las prefiguraciones de arriba. Sí, ahí se veía uno de los ingresos. Se ve en la segunda prefiguración, no se ve tanto la escalera, pero bueno, no sé, a ver, yo también puedo dibujar. ¿Acá? Vamos, adelante, dibuje. Claro, por ahí. Ahí ese es uno de los ingresos. Y el otro vendría a ser por acá, el que planteaba Keila, desde Plaza Claustrorum. Ese sería otro ingreso. No sé si quedó claro.
Sí, Bueno, perfecto, gracias. genial, gracias Marina. Un poco tienen el trabajo de sus pares resolviendo las dinámicas estratégicas de resolución eje Boulevard de la Reforma en el proceso 2020. Bueno, chicas, muchas gracias. No sé si ya está Pía, y Clara y Acá Fer. estamos. Ahí está. Bueno. Bueno, buen día. Hola, buen día. Nada, esta fue como otra de las propuestas que pueden llegar a ver de lo que fue el año pasado. Nosotros encaramos por otro lado bastante distinto. No sé, Clary, si quería arrancar vos, creo que te interrumpí. No, dale. Mándale. Bueno, nosotros trabajamos no tanto con lo que es la identidad histórica, sino bueno, de identidad tomamos lo que es la idea del bulevar. La idea era seguir manteniendo este gesto que tuvo la ciudad de unir lo que es ciudad universitaria con la trama urbana y potenciarlo como un parque para toda la ciudad. En este gesto, bueno, al hacer todo el bulevar de la Reforma estacionamiento, quisimos seguir manteniendo esta idea de hilera verde, el cual en vez de exigir a una losa que cargara una cantidad de tierra, sino dijimos, bueno, nada, que sean perforaciones en donde la vegetación venga de abajo y genere iluminación desde abajo, todo planteando como una idea integral de lo que es sustentabilidad, que es un poco más en lo que nos paramos. No sé, Clary, si querés seguir con el tema de la calle, ya como que vamos. Claro, vamos complementando. Bueno, en sí nosotros tomamos el concepto de calle como espacio público, siendo que en lo que es América Latina, la calle ocupa entre el 70 y el 75% de lo que es el espacio público. Y preguntándonos si realmente en nuestra ciudad la calle es espacio público y es habitada como tal, ¿no? Nosotros la tenemos cargada de autos, es un cementerio de autos, como diría Germán, tanto la calle como los estacionamientos que están destinados a los autos también. Entonces, bueno, un poco repensar todo eso y realmente dedicarla al peatón, ¿no? Y un poco también pensando la calle en lo que es una ciudad universitaria, que suele ser no solo un espacio como de lucha, de manifestación, sino también que sea un espacio de intercambio de conocimiento por ahí entre las distintas facultades, entre distintos alumnos, un espacio de extensión de por ahí las actividades que las facultades en sí no pueden albergar. Y bueno, y al mismo tiempo esto que decía Pía y que decían las chicas antes, que la ciudad universitaria es parte de una ciudad, ¿no? Entonces que responde un poco a las necesidades de esta ciudad también, y de los habitantes. Creo que la mayoría de nosotros debemos vivir en Nueva Córdoba y sabemos lo que es vivir en un edificio, sabemos lo que no es tener un patio, sabemos lo que no es tener un espacio público de calidad. Entonces, bueno, que empiece a responder a todo esto, digamos. Claro, ahí trabajamos un poco con encuestar lo que eran compañeros de la facu, nosotros con un poco de encuestas, sobre todo para entender cómo funcionan las otras facultades y entender cuáles son las necesidades para las otras facultades. Generamos como distintas relaciones que queríamos generar, y en este bulevar fuera teniendo como perforaciones y espacios de encuentro en donde se potenciaran estos espacios de conocimiento. Entonces, que este eje no fuera solamente un espacio en el cual articulara a nivel la propia facultad o fuera una extensión de espacio verde, sino también generara como estos encuentros en donde a lo mejor hubiese un montón de exposiciones o diferentes actividades en donde se compartieran los conocimientos y uno pudiera irse desarrollando. Como así también espacios en donde pudiera haber distintos usos horarios. Nosotros planteamos como diferentes comercios que estuvieran a esta calle, a este espacio urbano, en donde permitiera que no solo esté usado el parque en un horario facultativo, sino en distintos usos horarios, los fines de semana, y de esa forma revalorizarlo. Parque Sarmiento a un par de cuadras siempre está colapsado. Bueno, ¿qué pasa si esa gente también empieza a venir acá, tiene otro espacio, hay otro tipo de apropiación? Y bueno, y después todo lo que planteamos en cuestión de la sustentabilidad también en este eje, y fuera como un modo de aprendizaje de cómo relacionarnos con la naturaleza un poco. Claro. Entonces, como para cerrar la idea, que se entienda cómo se articula, tenemos como esta línea de bulevar, ¿no? Que es el eje que va articulando los espacios. Por un lado tenemos la articulación de los tres nodos principales. El primero sería el de arriba, que es el portal
de la Reforma, que articule la Casa del Estudiante, el campus virtual y el monumento que está en el medio, que por ahí esa es como una gran plaza pública cargada de lo que sería por ahí memoria, lucha, historia. Después articula Perdón, te interrumpo un segundo. Dale. La idea es de valorizar sobre todo la Casa del Estudiante, que está muy Dale. poco utilizada y nunca fue el estudiante. Entonces Claro. ganar ese espacio para el estudiante. Ahora particularmente hace un mes la cerraron, la planta baja está libre, lo cual es interesante. Pero bueno, nada, ver qué sucede ahí. Sí, Clarice, si Bien. quieres. Vale. Bueno, el segundo nodo que articula sería esta gran plaza pública que nosotros generamos en el Claustrorum, que lo vamos a pasar a explicar ahora, por ahí con un rol más académico, si así se quiere, o de recreación, y el tercer nodo que articula sería el pabellón argentino, digamos, como remate de este bulevar, y entre estos nodos va articulando estos espacios de expansión que veníamos hablando, que sería como la interrelación entre las facultades. Y por último, que nos estamos olvidando, ahora, ¿qué pasa con estos estacionamientos? Era la idea. Claro. Si yo vacío grandes espacios, tipo de suelos que no son verdes, bueno, ¿qué puedo poner ahí y qué es lo que le estaría faltando? Entonces planteamos distintos programas que veíamos necesarios, desde lo deportivo hasta, bueno, en cuanto a la sustentabilidad, lo productivo, qué sé yo, que la facultad agrícola a lo mejor produzca alimento, el cual se venda en la ciudad, el cual no conlleve tanto empaquetado, o sea, como que también relacionarlo con la producción urbana. Después todo lo que es la parte bueno, de estos espacios de discusión, de generación de conocimiento, y bueno, nada, ahí el remate es el Claustrodrum y este espacio grande de colectividad. Bien, y al mismo tiempo con esto que decía Pia recién de proponer que la sustentabilidad sea como un aprendizaje, ¿no? Creo que se ve más en la otra lámina que pusiste recién, Germán. Bien. La idea era que en cada uno de estos espacios que se empiezan a rehabilitar aparezcan estos puntos sustentables, ¿no? Con los que vos interdialogues, por así decirlo, y qué sé yo, por ahí aparece, se va a ver por ahí después en los renders, aparece una especie de estanque. Ese estanque no es que está al azar, sino que es un espacio de retención del agua de lluvia que se recolecta y que después se redirige hacia riego, por ejemplo. Ayúdenme, chicas, que otro espacio sustentable. No, bueno. Después era eso, después era parte de la basura, o sea, trabajamos como distintos puntos que nada, para nosotros era como que primero trabajamos el espacio conceptualmente y lo sustentable tiene que estar, o sea, nuestra propuesta no es verdaderamente, bueno, nos basamos en lo sustentable, no, eso es obligatorio. Entonces estamos en un momento, Claro. y creo que nada, todos lo pensamos, en el cual tiene que estar, y uno a la vez tiene que ser parte de esa práctica y entenderlo que, bueno, ay, no soy resustentable porque puse 3 árboles, no soy sustentable si soy integral en lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, la idea era un poco eso, potenciarlo a nivel académico y que lo sustentable sea algo, una verdad que tiene que estar, un poco así, la idea. Y después, bueno, nada, lo interesante de esta materia que les va a pasar es empezar a trabajar todo lo que es el sustento natural como un material, lo cual es re loco, no estamos acostumbrados, y bueno, está bueno decir, nada, ¿qué hago con esto? Acá hay un árbol, ¿a dónde lo paso, lo dejo? ¿Cómo lo potencio? ¿Cuánto espacio hay en ese techo de árboles? Porque muchas veces uno busca la sombra de un árbol y ya con eso basta, no hace falta mucho más. Entonces, bueno, empezar a trabajar con eso, la contaminación de los árboles, así que bueno, nada, eso es re interesante. Y entendiéndolo también como parte del proyecto y no como algo del final que por ahí te lo remate, ¿no? Entendiendo que te genera espacialidad también la vegetación, te genera jerarquía, ¿no? Te encamina, empezar a usarlo por ahí como eso. No sé si, Germán, ¿querés pasar a los renders? Sí, adelante. Prefiguraciones. Las prefiguraciones. Ahí está. Bueno, la primera, por ahí en la primera fila de arriba tenemos lo que sería el bulevar articulando estos 3 nodos. Se ve el pabellón argentino ahí en la prefiguración de arriba a la derecha. Después en la fila del medio ya pasamos a la plaza pública que se genera en el Claustrorum. Armamos como una especie, también como las chicas antes, una especie de gradas que se van intercalando con un sistema de rampas, ¿no? Para que sea accesible también la propuesta, y alberga como si fuese un espacio de incubadoras. Las incubadoras son como
una especie de talleres, ¿no? Que promueven esto que decíamos, el intercambio, promueven también alojar distintos tipos de actividades. Nosotros, nuestra universidad es como muy amplia, entonces, bueno, la idea era que pueda albergar los usos que sean necesarios, y al mismo tiempo nos interesaba esto de que por ahí el concepto de incubadora promueve el concepto de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, que sea un espacio que promueva el crecimiento, tanto individual como colectivo. Bueno, y la relación entre las distintas facultades también. Claro. Claro, y a la vez siguiendo con esa idea de, bueno, lo que fue la reforma universitaria, que en el fondo es el estudiante luchando por la propia educación y armándola. Entonces, bueno, es la idea de propiciar esto. Y bueno, nada, más o menos es eso. Y nada, lo que decían un poco las chicas antes, que al haber ido al sitio, nada, se van a encontrar con cosas mucho más mejores que nosotras, seguramente eran proyectos mucho mejores. Nosotros nos costaba un montón, en la fase 1, no te acordás qué escala tenían las cosas, y era como, ay Dios, tipo, acá son 10 metros. Y bueno, nada, seguramente después pasamos a chusmear qué cosas hartas hicieron. Muchísimas gracias, chicas. No sé si Clary o Guille o Fer quiere decir algo, pero bueno, me parece que... Como que incentivarlos a que el que pueda vaya y visite el sitio, que es una gran herramienta para arrancar a abordar el proyecto. Y nada, simplemente seguramente van a lograr unos trabajos mejor de lo que logramos nosotras. No, realmente me parece que en el caso tanto de Guille y Keila como de Pía, Clary y Fer, son realmente dos grupos muy buenos, que tienen una condición hasta de discurso que es potentísima. Es un orgullo que las chicas vengan y nos cuenten este calibre de proyectos. Yo pensaba un poco en esta relación Boulevard de la Reforma, me imaginaba ambas condiciones proyectuales de lo que es hoy Ciudad Universitaria, ¿no? Es esto que veíamos acá, y me imaginaba esta condición espacial que plantean Keila y Guille, que la vemos un poco materializada en las prefiguraciones. Me imaginaba este calibre de espacio público para el Boulevard de la Reforma, o me imaginaba esta salida del museo para entrar a la Plaza del Claustrorum, o esta imagen desde la Cota Cero. Lo mismo el equivalente con las chicas, me imaginaba este remate en Pabellón Argentina, o este recorrido por los diferentes espacios de Ciudad Universitaria, caminando por este punto y viendo Claustrorum, y realmente me convenzo, las escucho, su proyecto, y me convenzo que el futuro todavía puede ser optimista. Otras veces tuve ambos grupos de alumnas en el taller. Hoy Guille me comentaba que le daba miedo hablar cuando hablábamos en el taller. Lamento que te haya pasado eso, Guille. Fue totalmente... Me ponía nerviosa. Te ponía nerviosa, bueno, te daba nervio. Fue totalmente involuntario, un poco viendo la distancia, 6 meses después que terminaron la cursada, el calibre de proyecto que han alcanzado, realmente me parece. Sí, siempre se buscó cuidar y respetar el patrimonio. Está bueno, Fer. Totalmente, y se nota. Se ve acá. Ver cómo llegás por el bulevar, cómo remata el pabellón en el fondo, y no solamente... Cómo te articulás con los edificios preexistentes. Claro. No solamente con la arquitectura, sino también con la vegetación. La preservación de la vegetación y la reubicación de la misma. O sea, siempre también como que respetar el patrimonio. Está muy bien. Bueno, por eso les decía, uno siente muchísimo orgullo cuando las escucha comentar los contenidos y el enfoque que le han dado al proyecto, porque aparte de ser excelentes proyectos, son proyectos que técnica y conceptualmente son muy musculosos, ¿no? O sea, hay una visión de sustentabilidad, hay una visión del proyecto, hay una visión del espacio público, y nos hace sentir como algún contenido le hemos dado.
En relación a eso, bueno, muchas gracias a las 5, a las casi arquitectas, Keila, Guille, Pía, Clary y Fer, por habernos acompañado acá. Bueno, y como les decía, Pía, vendrán a chusmear a fin de año a ver qué salió, y el año que viene serán ustedes, ¿no? También un poco los que vengan a comentarnos a la cátedra lo que tiene que ser una estrategia resuelta en formato académico, ¿no? Decía, voy a cortar el teórico acá, porque Julie me decía por privado, si esto es un teórico corto, me va a dar miedo cuando digas que vas a dar un teórico largo. ¿Sí? En esa lógica no sé cuánta gente nos queda, 186, hay que ver cuántos están despiertos. Disculpen la extensión de los teóricos, será que me estoy poniendo grande y poco sintético. Pasé de teóricos de 40 minutos a teóricos de 1 hora 40, lo cual no está bueno. Pero un poco me parecía importante que viesen la producción de sus pares, materializado en las chicas, que un poco, claro, lo que plantea. Miren, ¿no? chicas, ahí sus compañeros les están diciendo que muy buenos trabajos, así que espero que se vayan muy contentas porque, bueno, creo que los han motivado mucho a los chicos. Claro, ahí Marina dice, tu fan Muchas número gracias. 1, Pía. Gracias, Marina. Claro, que pasaron de compañeras de taller el año pasado a bueno, una scripta. Yo la la otra veo a Marina ahora en urbanismo, somos compañeras, hacemos grupo. Ah, sí, nosotras dos hacemos grupo con Karen Hugo. Bueno, genial, genial. También pasan estas cuestiones, ¿no? Ya dejarlos para que pasen a los talleres, los profes les van a decir los respectivos horarios, pedirles disculpas por la extensión del teórico, ojalá les sirva, aparte de largo, que se les sea útil desde la lógica del análisis y de la aproximación al proyecto. Profes, nos dicen el horario de los talleres y vamos por ahí. 10 y 10. 10 y 10 con la Pau, el resto. 10 y 20, Blanco, así le damos un respirito a los chicos. Y 20 gris. Bueno, 10 y 20, perfecto. 10 y 20, me sumo. Todavía no se te escucha. ¿Vos también? Está sin audio, Fabián. Al chat. 10 y Ahí dijo 20. 10 y 20. Edgar. También 10 y 20, vamos 10 y 20 así. Van al baño, cargan mate. Listo, agradecerles a todos su presencia, agradecer especialmente nuevamente a Keila, a Pía, a Clary y a Fer. Estaría bueno un aplauso, ahí está, mirá, tenemos un aplauso en formato virtual, pero bueno, quedará como ordenado en las presencialidades. Besos y abrazos a todos, seguimos en los talleres. Gracias, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe.